Un niño de apenas 2 años se despertaba todas las noches gritando. Decía que su avión estaba en llamas, que no podía salir, que iba a morir. Lo extraño es que aquel niño conocía detalles exactos sobre aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial. Reconocía nombres reales, pilotos reales y lugares donde nunca había estado. Años después, investigadores descubrieron que sus recuerdos coincidían con la vida de un piloto fallecido décadas antes. Entonces surge una pregunta inquietante. ¿Es posible recordar vidas pasadas? Y más importante todavía, ¿podría estar ocurriéndote a ti también? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Conoces a alguien y sientes que ya lo conocías? Visitas un lugar por primera vez, pero algo dentro de ti sabe exactamente dónde está. ¿O tienes un sueño tan extraño y tan real que al despertar no puedes quitártelo de la cabeza, como si no hubiera sido solo un sueño? Muchas personas descartan estas experiencias como coincidencias, pero dentro del budismo existe otra posibilidad, que ciertos recuerdos, emociones o impresiones pertenezcan a existencias anteriores. Y según antiguos maestros budistas, la mente humana puede conservar fragmentos de esas vidas. Hola, buscadores de sabiduría. Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a explorar uno de los temas más misteriosos de las enseñanzas budistas, las vidas pasadas. Hablaremos de casos reales que desconcertaron a investigadores, de señales que podrían indicar recuerdos anteriores al nacimiento, y de prácticas meditativas utilizadas durante siglos para explorar las capas más profundas de la conciencia. Pero quédate hasta el final, porque una de las señales que veremos hoy probablemente ya ha ocurrido en tu vida, aunque nunca le hayas dado importancia. Según el budismo, la conciencia no desaparece con la muerte. Continúa, cambiando, transformándose y llevando consigo las huellas de innumerables experiencias. Durante la noche de su iluminación, el propio Buda afirmó haber recordado incontables existencias anteriores. Vio quién había sido, dónde había vivido y cómo sus acciones habían moldeado cada nueva vida. Y eso nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Qué descubrirías tú si pudieras recordar quién eras antes de nacer? Antes de hablar sobre cómo recordar vidas pasadas, necesitamos entender algo fundamental. ¿Qué enseña realmente el budismo sobre la muerte? Muchas personas imaginan la reencarnación como un alma idéntica que cambia de cuerpo. Pero el budismo lo explica de una manera mucho más profunda. Imagina una vela encendiendo otra vela. La nueva llama no es exactamente la misma, pero tampoco está separada de la anterior. Según el budismo, eso es el renacimiento. La conciencia continúa, llevando consigo impresiones, hábitos, emociones y consecuencias de vidas anteriores. El Buda llamó a este proceso origen dependiente. Nada surge por sí solo, todo está conectado con causas anteriores, y aquí es donde todo empieza a volverse realmente extraño. Porque si esto es cierto, tu vida actual no comenzó realmente el día en que naciste. Sería la continuación de una historia muchísimo más antigua. Los antiguos textos budistas hablan de personas capaces de recordar existencias anteriores con enorme precisión. Y el caso más famoso es el del propio Buda. Según las escrituras, durante su despertar espiritual, recordó vidas como humano, animal e incluso como seres celestiales. Pero esto no se queda solo en textos antiguos. Décadas atrás, investigadores modernos comenzaron a estudiar casos de niños que afirmaban recordar vidas anteriores. Niños pequeños, demasiado pequeños como para inventar ciertos detalles, y algunos de esos casos siguen desconcertando incluso hoy.
Y si este tipo de temas sobre budismo, conciencia y los misterios de la mente te interesan, asegúrate de suscribirte y dejar tu me gusta, porque en este canal exploramos enseñanzas antiguas que podrían cambiar la manera en la que entiendes tu vida. Ahora escucha esto. Algunos de los casos más impactantes relacionados con vidas pasadas provienen de niños de apenas 2, 3 o 4 años. Niños que empiezan a hablar espontáneamente sobre otra familia, otra casa, otra muerte. Y el caso más famoso es probablemente el de James Leininger. Desde muy pequeño tenía pesadillas aterradoras. Se despertaba gritando que su avión estaba ardiendo. Decía que había quedado atrapado dentro. Durante el día reconocía modelos de aviones militares de la Segunda Guerra Mundial. Nombraba portaaviones reales, pilotos reales y lugares históricos que jamás había estudiado. Al principio, sus padres pensaron que era imaginación, hasta que comenzaron a comprobar los detalles. Y cuanto más investigaban, más coincidencias se encontraban. Pero lo más inquietante no es solo este caso. Investigadores como Ian Stevenson documentaron miles de historias similares alrededor del mundo. Niños que reconocían ciudades donde nunca habían estado, que hablaban de personas fallecidas como si las conocieran, o que describían acontecimientos imposibles de saber. ¿Prueba esto la reencarnación? No necesariamente. Y aquí es importante mantener una mente crítica, porque el propio Buda enseñaba que no debemos aceptar algo solo porque suene espiritual. Debemos observar, cuestionar, investigar. Pero incluso desde la ciencia moderna, la conciencia sigue siendo uno de los mayores misterios. ¿Cómo surge realmente la experiencia subjetiva? ¿Es únicamente producto del cerebro? ¿O existe algo más profundo que todavía no comprendemos? Y quizás por eso estas historias continúan fascinando a millones de personas. Porque tocan una pregunta profundamente humana. ¿Qué ocurre realmente después de la muerte? Ahora hablemos de ti, porque según muchas tradiciones budistas, algunas personas experimentan pequeñas fugas de memoria entre vidas, y una de estas 7 señales probablemente te resultará familiar. Miedo intenso al agua, al fuego, a las alturas, sin haber vivido nunca una experiencia traumática relacionada. En ciertas tradiciones budistas, estas fobias podrían ser impresiones emocionales muy antiguas, sueños donde eres otra persona, vives en otra época, hablas idiomas desconocidos o recorres lugares que se sienten como hogar. Y lo más extraño es que algunos de esos sueños parecen más recuerdos que imaginación. Seguro que alguna vez te pasó. Conoces a alguien y en cuestión de minutos sientes una confianza imposible de explicar, o exactamente lo contrario, un rechazo inmediato, como si esa relación ya existiera antes. El budismo enseña que muchos vínculos continúan desarrollándose a lo largo de múltiples existencias. Niños que tocan música sin apenas entrenamiento. Personas que aprenden ciertas habilidades con una facilidad sorprendente. Según estas enseñanzas, algunos talentos serían capacidades cultivadas en vidas anteriores. Déjà vu extremadamente intensos. No simples sensaciones pasajeras, sino momentos donde sientes con absoluta claridad que ya has vivido exactamente esa situación. Marcas de nacimiento inusuales. Investigadores como Ian Stevenson estudiaron casos donde ciertas marcas parecían coincidir con heridas descritas en supuestas vidas anteriores. Aunque estos estudios siguen siendo controvertidos, continúan siendo uno de los aspectos más debatidos sobre el tema. O tal vez
Sientes una conexión inexplicable con el Japón antiguo, con el Tíbet, con Egipto o con una época histórica específica, como si algo dentro de ti reconociera ese mundo. Ahora bien, ninguna de estas señales demuestra nada por sí sola, pero cuando varias coinciden, muchas personas empiezan a hacerse preguntas. Y aquí aparece la cuestión más importante. ¿Es posible acceder conscientemente a esos recuerdos? Porque, según el budismo, sí existe una manera de intentarlo. Durante siglos, ciertos practicantes budistas desarrollaron métodos destinados a explorar las capas más profundas de la conciencia, y algunas de esas prácticas estaban relacionadas con el recuerdo de vidas anteriores. Según los textos budistas, el propio Buda accedió a estas memorias durante estados profundos de meditación. Ahora bien, no se trata de cerrar los ojos y ver una película completa de tu vida pasada. La mayoría de las veces, las experiencias aparecen de forma mucho más sutil. Sensaciones, emociones, imágenes rápidas o recuerdos difíciles de explicar. Busca un lugar tranquilo. Siéntate cómodamente. Mantén la espalda recta. Respira lentamente varias veces y durante unos minutos simplemente observa tu respiración, sin controlar nada, solo observando. Cuando tu mente empiece a calmarse, piensa en algo que siempre te haya resultado extraño. Un miedo, un sueño recurrente, una sensación intensa de familiaridad. Y pregúntate suavemente, ¿de dónde viene esto? No fuerces respuestas. No intentes imaginar historias. Solo permanece atento, porque a veces la mente revela cosas cuando dejamos de intentar controlarla. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. En el budismo tibetano existe una práctica relacionada con el momento justo antes de dormir. Ese estado donde no estás completamente despierto ni completamente dormido. Según estas enseñanzas, en ese punto la conciencia se vuelve más permeable. Y algunas personas afirman experimentar sueños extraordinariamente vívidos o recuerdos simbólicos. Por eso muchos practicantes recomiendan tener un cuaderno junto a la cama y anotar inmediatamente cualquier imagen o sensación al despertar. Con el tiempo, ciertos patrones podrían empezar a repetirse. Pero recuerda algo importante. El objetivo de estas prácticas no es alimentar fantasías. No es escapar de esta vida. Es comprender mejor la mente y liberar patrones inconscientes que generan sufrimiento. Supongamos por un momento que realmente pudieras recordar fragmentos de otras vidas. ¿Qué cambiaría? Según las enseñanzas budistas, muchísimo, porque empezarías a ver tus problemas actuales desde una perspectiva completamente diferente, relaciones que siempre terminan igual, miedos que llevas contigo desde la infancia, patrones emocionales que parecen repetirse una y otra vez. Desde la visión budista, algunas de estas dinámicas podrían venir desarrollándose desde hace mucho más tiempo del que imaginas, y cuando observas un patrón con claridad, aparece la posibilidad de romperlo. También cambia la forma en que entiendes a las personas, ese vínculo instantáneo con alguien, esa sensación de familiaridad. Tal vez no sea casualidad. Según ciertas tradiciones budistas, algunas almas continúan reencontrándose a lo largo de múltiples existencias. Pero quizá la transformación más profunda tiene que ver con la muerte, porque cuando empiezas a contemplar la conciencia como algo continuo, el miedo cambia, la muerte deja de parecer un final absoluto y comienza a verse como una transición, como una etapa más dentro de algo mucho más grande. Y entonces surge otra pregunta todavía más profunda. Si ya has vivido antes,
¿cuántas veces has estado aquí? Esta pregunta nos lleva al corazón del budismo, porque el objetivo final no es simplemente renacer una y otra vez. El objetivo es despertar, liberarse del sufrimiento y romper el ciclo inconsciente de repetición. Según el budismo, todo lo que haces ahora deja una huella. Cada pensamiento, cada intención, cada acto de compasión, todo moldea el futuro. Pero las enseñanzas budistas también dicen algo extraordinario, que existe la posibilidad de trascender completamente el ciclo del renacimiento, despertar a una dimensión de conciencia más allá del miedo, del apego y de la identidad limitada. Por eso la vida humana se considera tan valiosa, porque representa una oportunidad única para desarrollar sabiduría, compasión y claridad interior. Tal vez ya hayas vivido incontables veces, pero la verdadera pregunta no es quién fuiste antes. La verdadera pregunta es, ¿quién estás eligiendo ser ahora? Hoy exploramos una de las enseñanzas más misteriosas y fascinantes del budismo, las vidas pasadas. Hablamos sobre antiguos relatos budistas, sobre investigaciones modernas, sobre señales que podrían indicar recuerdos profundos y sobre prácticas destinadas a explorar la conciencia. Pero más allá de creer o no creer en la reencarnación, hay algo realmente importante detrás de todo esto. Tus acciones importan, tus pensamientos importan. La manera en la que vives hoy moldea profundamente tu experiencia futura. Y quizás la pregunta no sea si has vivido antes. Quizás la verdadera pregunta es, ¿qué viniste a aprender en esta vida? Porque si el budismo tiene razón, todo lo que haces hoy podría acompañarte mucho después de la muerte. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Has vivido alguna experiencia que no pudiste explicar? ¿Un sueño demasiado real? ¿Una conexión instantánea con alguien? ¿O un lugar que sentías conocer antes de haber estado allí? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia podría ayudar a otras personas a reflexionar sobre las suyas. Y si este video despertó algo en ti, déjame un like. Puede parecer un gesto pequeño, pero realmente ayuda a que más personas encuentren este tipo de contenido. Y suscríbete para seguir explorando juntos las enseñanzas del budismo, la conciencia y los grandes misterios de la existencia. Porque quizá llevas mucho más tiempo buscando estas respuestas de lo que imaginas. Y quién sabe, tal vez este no sea nuestro primer encuentro. Y quizás tampoco sea el último. Nos vemos en el próximo vídeo. Namaste.